muy buena la información que te traigo en este vídeo, compañero. Yo ya sabes que te comenté en vídeos anteriores que iba a estar, digamos, un periodo sin subir vídeos de legislación hasta que saliera información que realmente sea importante para ti, porque yo sé que, vamos, prácticamente el 90% de mi audiencia se ha suscrito a este canal por el tema de la normativa, aunque estoy cambiando la deriva y veo que sí, que está funcionando, que la gente pues está demandando vídeos de otra temática que no sea legislación, con lo cual creo que voy a seguir por ese camino y cuando salga información que yo considere que es muy relevante para ti, de legislación, pues te la voy a traer, ¿vale? Igual que cuando salga el próximo Real Decreto, cosas muy importantes, pues lo estudiaré y te lo traeré. Pero hoy esto es un vídeo express, es prácticamente un vídeo podcast porque tengo una reunión que han grabado y ya se ha publicado, ya está publicada en WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, está publicado ya. O sea que me parece una información muy interesante porque es la gente del CEPLA en una reunión directamente con los encargados de AESA, la división de drones, el señor Sola, también la unidad Pegaso de la Guardia Civil, también está en aire. En fin, hay una serie de, digamos, de personas importantes que están dando una información muy relevante. En este caso están hablando de multitud de temas súper interesantes, ¿vale? Y seguramente que te va a llamar la atención porque son muchas consultas que me suelen hacer muchas veces a mí, ¿no? Entonces, de primerísima mano vas a tener la información. Están hablando de seguros, están hablando de placas, están hablando de medio ambiente, están hablando de espacio aéreo controlado, solicitud de permiso, gestión documental, información de verdad muy, muy interesante que te va a tener pegado a este vídeo, audio podcast, desde el principio hasta el final. Una cosa importante, he estado intentando editar el audio lo mejor posible, ¿vale? Lo he editado de una manera correcta, pero vamos, son voces sacadas de una plataforma como Zoom o Skype o lo que sea, y he intentado mejorarlo con un programa de edición de audio, y es muy importante esto, que te pongas casco para que lo escuches con mucha atención. Una cosa muy importante, si al finalizar este vídeo tienes cualquier tipo de duda, déjamelo saber en los comentarios, y yo esas preguntas o dudas las voy a responder en mi podcast, que te voy a dejar el enlace de mi podcast para que te suscribas, compañero, en la descripción de este vídeo, porque como te comentaba, todo lo que sea legislación, preguntas y consultas lo voy a estar respondiendo en mi podcast, porque quiero dedicar mi canal para temas de edición, de drones, en fin, cambiar un poquito la dinámica. Pero cuando salga información muy importante, te haré vídeos para el canal. Compañero, ponte cómodo, ponte unas roscas, una Coca-Cola y siéntate en el sillón, porque seguramente vas a aprender muchísimo y vas a sacar muy buena información para ti, para tu día a día, como piloto de drones, ya seas piloto recreativo o seas piloto profesional. Venga, te dejo con el audio. Algunas administraciones públicas cobran por dar permisos para volar en ciertas zonas. Esto se va a regular, se puede hacer así, no, ¿qué tiene que hacer? A ver, esto es una opinión personal, pero por volar no pedirán el dinero, pedirán el dinero por hacer una ocupación de la vía pública. Si la vía pública es de todos, si yo la voy a ocupar para mi uso y disfrute privado, pues me pueden cobrar, al igual que me cobran cuando coloco un contenedor de la obra y le quito el aparcamiento a alguien para que pueda aparcar. O igual que tiene que pagar el señor que monta un mercadillo y monta un puesto durante la feria, durante el mercadillo. Hago un uso privativo de la vía para un fin propio y entonces me pueden cobrar. Pero no quiero entender que no están cobrando por hacer un uso del espacio aéreo, ¿vale? Bueno, aquí, por ese uso privativo. Aquí nos hemos encontrado, yo no hablaría exactamente de esta, que efectivamente vas a usar uso privativo o vas a usar la ciudad, igual que se paga una licencia de obra o lo que sea para cortar una calle, lo que haya que hacer. No sé si va orientada solamente a eso o a otros casos que sí que ahora he denunciado ya alguna vez desde el colectivo que nos estamos encontrando de gestores aeroportuarios o de aeródromos directamente que por hacer la coordinación quieren cobrarnos. En algún caso les hemos discutido esto y nos han devuelto el importe, ¿no? Porque no decimos que no puedan cobrar, pero tendrá que estar escrito las tasas y demás. Entonces, mientras eso no esté escrito, entendemos que no tiene que poder cobrarte quien quiera lo que quiera. Y eso mismo la pregunta iría asociada a las zonas cepas, porque también hemos visto cómo las comunidades autónomas en zonas cepas han querido cobrar para poder dar esa autorización de vuelo en la zona cepa sin estar escrito. Y en otros casos pues hemos visto algo escrito.
no sé, que hay que ir a cada caso concreto y ver por qué están cobrando, y no se puede decir algo general porque a lo mejor lo regula la norma, ¿no? Que para hacer uso, si yo quiero realizar una prueba deportiva en una zona protegida medioambientalmente, a lo mejor me cobran una pieza o cualquier cosa. Respecto a los aeródromos, pues no puede cobrar por la coordinación, pero sí puede cobrar por los gastos que le produzca esa coordinación, bajo mi punto de vista. Pero está escrito, ese es el problema, que se escudan en que hay unos costes operativos que es de quien firma eso y quien se lo lee, y eso es lo que te cobra. Eso hay que ver caso por caso. Yo lo hablé con personas de aeródromos de AESA, con Elena, bueno, que está el departamento de aeródromos de AESA, y llegamos a esa conclusión que hay que ver caso por caso. Tienes algo que aportar ahí, porque lo que dice la gente es, o sea, para volar sobre una cepa, vuela sobre una cepa la aviación general y no paga nada, porque tiene que pagar el dron. No, creo que lo ha explicado muy bien Jorge. La realidad es que la norma no especifica nada respecto a lo que te tengan que cobrar. Entonces, si es una norma sectorial, como dice, por un uso de una vía pública o por una actividad, te podrán cobrar por el dron o por llevar una cámara en función de lo que diga la norma, pero no por la autorización de vuelo en sí, porque la única entidad que pueda utilizar un vuelo como tal es AESA, y no cobra nada por ninguna autorización. Y luego, respecto a las coordinaciones, por desgracia, como la norma tampoco dice nada, es como dice el sargento, hay que ir caso a caso, pero es verdad que no confundamos cobrar por una actividad a una tasa. Una tasa es un precio público que está en una ley. Si alguien te quiere cobrar una tasa como tal, tiene que estar recogido en una ley, si no, no se cobran tasas. Otra cosa es que, como bien dice el sargento, alguien, por el hecho de su actividad comercial, realice una gestión, la tenga puesta en su actividad comercial, lo declara Hacienda y demás, y a lo mejor te podría cobrar, pero habría que ir caso a caso. Yo, mi opinión personal es que veo difícil el cobro ahora mismo, sin estar argumentado con todo lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Que la tasa está en una ley y solamente se puede cobrar si está en una ley, y cobrar por una actividad comercial también está regulado. Entonces, también tiene que saber cada uno cuándo pide dinero y por qué. Dicho esto, pues hay que ir caso a caso. Yo recomiendo eso, cuando tengáis un caso concreto que os dé problemas, lo mejor es ponerlo en conocimiento quizá de Patrulla Pegaso, y que lo vean con los compañeros de aeródromos y con nuestra asistencia, y ver si podemos ver si ese cobro es lícito o no. Vamos a por la última, porque estamos fuera de tiempo. No sé para quién es realmente, a ver quién puede contestarla. En el caso de desaparición del dron durante una operación, ¿se debe denunciar dicha desaparición? Si ese dron lo perdéis, lo importante es que sepa que se ha perdido. Y debéis de aportar el mayor número de datos de ese dron, número de serie, marca, modelo, todo lo que podáis aportar, número de la controladora, todo lo que podáis aportar es bienvenido, pero debéis de perderlo. Si os digo que también desde un punto de vista administrativo, a mí me impacta el perder un dron, porque no podrías perder un dron, tienes que saber en todo momento dónde está el dron. Pero bueno, eso ya es cosa aparte. Ceñiéndome a la pregunta, ¿se debería denunciar? Sí, de hecho es una recomendación muy importante, porque si el dron luego aparece en una actividad ilícita y se llega mediante investigaciones que ese dron lo adquirió X persona, directamente vas a estar imputado, o investigado, perdona, vas a estar investigado. Luego ya alegarás ante juzgado lo que creas oportuno de que lo perdiste tal día, pero ya puedes tener un dolor de cabeza que, en cambio, si lo hubieras denunciado, te lo hubieras ahorrado. Vale, bueno, termino con dos más personas que han entrado sobre la marcha ya para Pegaso. La primera es, se podría elaborar, es de Sonia, se podría elaborar, igual que han hecho otros panelistas, una lista que nos sirva de guía con la documentación exigida para los vuelos y demás, es decir, la checklist de lo que tiene que llevar el operador cuando va a volar con toda tranquilidad, algo que también recuerdas que te comenté, sí. Ya que nos... Vale, a ver, el tema de la documentación que debe de portar el piloto no es competencia de Guardia Civil. Quien lo tiene que determinar es AESA, ¿vale? Entonces yo creo que Juan José Sola será mucho mejor que lo diga. Ahora, nosotros no es que tenga que portar la documentación, hay determinada documentación que prefiero que lo diga él, que está obligado a llevar por normativa. Nosotros sí es verdad que le podemos solicitar otra documentación, que normalmente lo que hacemos es facilitar un correo electrónico para que nos la remita, ¿vale? No sé, por ejemplo, en este caso, si el equipo del SEPRONA, si ve a esta persona que está volando en la zona CEPA y dice, oye, necesitame tu autorización para la Consejería de Medio Ambiente, y no tiene por qué portarla físicamente, pero tiene que tenerla, ¿vale? Que la tienes mucho mejor, porque te vas a ahorrar cruce de correos, ¿sí? Un checklist como tal,
Es que es imposible, es completamente imposible hacerlo, porque aquí hemos hablado de dos vuelos, pero si el vuelo es situación de emergencia con un desaparecido, o si el vuelo lo estoy haciendo en base a las transitorias de 1036 en lugar de 947, o si el vuelo lo estoy haciendo con un dron, es que es imposible hacer una checklist como... Yo lo que digo es siempre que por un lado miréis la documentación necesaria aeronáuticamente, que es la herramienta que vais a usar, una herramienta aeronáutica, y por otro lado miréis la documentación necesaria para hacer la función que vais a hacer. Medioambiental, pues la documentación medioambiental. Fitosanitario, la documentación fitosanitaria. Y así estaréis tranquilos. Todo lo que portéis, pues es mucho mejor, pero aeronáuticamente son dos papeles. Lo va a decir a Juan José esta hora, pero son dos papeles, ¿vale? Esperando que digan, hay que llevar el manual de operaciones, la caracterización, el seguro, el piloto con su... No, lo tenéis en la web. A ver, depende de la categoría la operacional en la que voléis, ¿no? Efectivamente, lo mínimo que se debe portar es que puede ser en formato digital, es el certificado piloto a distancia, el certificado operador. Como podéis saber, lo podéis descargar en el móvil y tenerlo en PDF. Simplemente porque si llega algún agente de fuerzas y cuerpos de seguridad, lo va a pedir, ¿no? En categoría abierta no hace falta nada más. Luego en categoría específica, pues lo que diga la propia autorización o lo que diga el escenario estándar. Realmente, si vas a volar y tienes una coordinación espacio-aéreo, debes llevarla. Nosotros creo que tenemos un apartado en la web, pasa que estaba mirando justo ahora mientras hablabais para buscarlo y localizarlo, la documentación que se debe tener y la que se debe portar, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que has dicho tú, David, eso sí, si operas en categoría específica tienes que tener procedimientos operacionales, ¿no? Tienes que tener el estudio de seguridad, pero no tienes por qué portarlo, eso no lo dice la norma. De hecho, con la nueva norma no se obliga a tener un libro de registro del piloto, el logbook ya no existe como tal en la norma europea, ¿no? Yo lo que os recomiendo es que lo veáis en la web, lo tenemos puesto, y si no, si queréis, con las preguntas si nos transmitís alguna, podemos darlo por escrito para que la distribuyáis con los asociados. Y hay una fecha prevista para la publicación del proyecto Real Decreto. Y además, pregunta también en cuanto a las conversiones, que son dos preguntas en uno, si va a dar tiempo, desde la perspectiva vuestra, a hacer las conversiones antes de que termine el año. Muy bien, pues respecto a la primera, el borrador ya está listo, o sea, técnicamente está terminado. Falta pulirlo a nivel jurídico, o sea que sabéis que el proceso regulatorio en España es un poquito, vamos a decir, garantista, tiene que ir a Consejo de Estado, tiene que volver, las Secretarías Generales Técnicas de los ministerios la tienen que analizar. El último borrador creo que no es público, habría que preguntarlo en Dirección General de Aviación Civil, si eso se hace público o no estoy seguro. En cualquier caso, si tenéis preguntas específicas, no me importa contestarlas, no tengo problema de hasta donde conocemos nosotros, y fecha no tenemos. Ya os digo, técnicamente está terminado. Nuestros compañeros de DGAC con nosotros ya lo hemos terminado, después de analizar todas las alegaciones. No lo sé, yo creo que será el año que viene, no creo que antes, pero no puedo poner una fecha. Y lo de las conversiones, la idea es que sí. No puedo adelantar nada, pero nuestra idea estamos buscando una vía jurídica válida para que todo lo que nos llegue, aunque tardemos un poquito en contestarlo, que todos se puedan convertir a tiempo. O sea que en principio esa es la vía. En breve lo publicaremos, porque estamos viendo, claro, la pregunta está bien tirada, ¿no? Que si llegan muchas solicitudes, por ejemplo, a finales de año, ¿qué pasa con esas, no? Pues estamos viendo una vía jurídica para llegar a convertirlas a tiempo y que no tengan ese problema. En cualquier caso, mi consejo es que se animen y que lo hagan cuanto antes la solicitud. ¿Cuántas que vienen preguntando más o menos lo mismo, si se van a aceptar las que entraron en fecha, básicamente no se hayan convertido, ¿vale? Para saltar a otra pregunta de que para volar en entorno aeroportuario, no hablamos del CTR, hablamos del entorno, además de la coordinación oportuna, es necesario un estudio de seguridad específico, en este caso entiendo con autorización. Claro, mirad, lo que dice la norma es que te tienes que coordinar con el gestor aeroportuario en este caso. Entonces esa coordinación pues no deja de tener, la norma lo dice exactamente cómo lo tienes que hacer, no te lo dice cómo lo tienes que hacer exactamente, porque no lo dice la norma europea, ¿no? El hecho de volar cerca de un entorno aeroportuario deja a los estados que digan cómo hacerlo. Y en España hemos dicho a día de hoy que hay que hacer una coordinación. Pues esa coordinación viene siendo un estudio de seguridad, que puede ser más o menos escueto o puede ser una coordinación simple. ¿Por qué lo digo?
porque dependiendo del riesgo de la operación. A día de hoy, si vas a volar cerca de un entorno aeroportuario, pero el riesgo es bajo, simplemente con una coordinación valdría. Pero si voláis, por ejemplo, en categoría específica con un riesgo alto, porque es un aeródromo importante, habría que hacer un estudio de seguridad y habría que validarlo, claro. Pero vamos, la norma dice simplemente coordinar, es lo que dice la norma. Tengo previsto comprar un DJI Mavic 3, como ejemplo, en noviembre del 21. ¿Se podrá después adaptar al etiquetado por clase? Claro, la pregunta no es para nosotros, es para el fabricante, ¿no? Porque DJI tiene que decidir si va a hacer el retrofit, que llaman, ¿no? Que es, tú traes tu dron y ellos te lo adaptan al marcado de clase. No lo sé porque depende del fabricante, no depende de nosotros. Sabéis que una vez que acabe el plazo, pues tendrá unos usos más limitados, ¿no? Podrá seguir volando en su categoría de construcción privada, tanto en A1 como en A3, pero perderá el resto de entornos de vuelo o bajo autorización, y si no, tendrá que ver el fabricante. Eso es cuestión de verlo con DJI, dependerá de lo que decida el mercado. Yo me temo no, creo que será relativamente fácil porque ya los drones de DJI, si os fijáis, tienen muchos elementos que se parecen al marcado de clase, así que no creo que le cueste mucho al fabricante hacerlo, pero la pregunta es para ellos. ¿Qué va a pasar con los certificados del Real Decreto 1036 para actividades no EASA en el caso de no llegar en fecha? Entendemos que mientras no haya un Real Decreto nuevo que no derogue el anterior, pues lógicamente seguirá todo bien. Eso sigue aplicando, eso es. Bien, para Enaire ahora, imagino que esta pregunta la hace, imagino que la gestión de web de Enaire Drones es vuestra, tenéis previsto incluir poder exportar con archivos KMZ y no tener que recurrir a otras webs, aplicaciones para enviar estos archivos y que se puedan pedir las coordinaciones o incluir las coordinaciones. Pues con Enaire Drones, específicamente Enaire Drones, a día de hoy no lo tenemos. Son otros formatos diferentes, pero estamos considerando todo. O sea, quiero decir que cualquier sugerencia, el contacto a diario que tenemos con todos los usuarios nos es muy útil en este sentido. Hay algunas cuestiones que lógicamente cuestan más de implementar que otras, pero seguimos avanzando. Ciertamente, en la coordinación con Enaire de UNEARO y con la respuesta /sello, en este caso de Enaire, o evidencia de coordinación, cuando hacemos un estudio de seguridad, y lógicamente vamos a analizar el ARC y el GRC, ¿qué ARC debemos tomar como válido en vuestra coordinación aprobada o evidencia de coordinación? Porque lógicamente Enaire se ocupa del lado aire y no va a tener en cuenta el lado tierra, pero a la hora de completarlo y llegar a un site y poder llegar a los osos y a demostrar, hay que llegar a la tabla final y poder decir en base al RC que sea. Se supone que estáis trabajando en esa autorización que dais o en esa evidencia de coordinación con un espacio aéreo atípico de 1, de 2, ¿es un A, es un B o es un C? Bueno, esta pregunta en realidad es más para los compañeros nuestros de seguridad operacional. Se la hemos transmitido, la hemos estado viendo, José Luis y yo hemos estado viendo en la medida que podíamos seguir un poco las preguntas dirigidas a nosotros. Se lo hemos transmitido porque no podemos dar nosotros ahora mismo una respuesta aquí. No sé si tienes ya la respuesta, José. A ver, básicamente depende un poco de la metodología, de la plantilla que utilicemos. Lo que es el ARC, los SAI y los parámetros de SORA sí que están recogidos directamente por el EAS. Ahora bien, la nueva plantilla del EARO lo que recoge son unas medidas tácticas y estratégicas y no están ligadas directamente a la ERC o al SAI. Hay que desarrollar esa plantilla en base al nuevo formato. Claro, pero lo que vaya a hacer un específico necesita tener una RC y esa RC, si tiene una coordinación, presupone que será, sin ser tan conservador como sería un A, se va a quedar en un B. Es poco importante porque en la tabla cuando se mira es verdad que la mires por donde la mires, al final tienes que estar en un SAIL 1 o 2 y vas a salir donde tienes que salir. Si sale una RC alto es porque salía, o si sale un SAIL alto es porque ya salía un GRC alto, que casi es el que dificulta más, ¿no?
Hay que establecer una norma que los usuarios puedan decir parto de aquí, porque si no, al final es tan subjetivo como ocurría con metodologías anteriores. Pero lo que es la propia plantilla habrá que ir desarrollando en las próximas versiones para incluir esos detalles, pero ahora mismo no tienes una referencia directa. ¿Se piensa hacer algo con aquellos gestores de aeródromos que se niegan a cumplimentar el acuerdo de coordinación de infraestructuras de uso restringido y operador de RPAs? Entiendo que es obligatorio que todos estos gestores de aeródromos, siempre en espacio aéreo no controlado, cumplimenten este documento. Mediante un correo electrónico, por ejemplo, sería suficiente para establecer una coordinación. Pues a ver, este tipo de aeródromos escapan a nuestra responsabilidad. Nosotros con quienes tenemos una relación muy estrecha, porque en muchos de ellos prestamos servicios con la red de AENA. En el resto, lo único que podemos decir es que esa coordinación es obligatoria, para todas las partes. Más que un correo electrónico, nosotros siempre recomendamos que se utilice el formulario que AESA ha desarrollado en la guía para este tipo de casos. En cuanto a qué es lo que pasa si se niegan a hacerlo, pues ahí ya tiene que ser AESA quien intervenga o que dé instrucciones más concretas, pero nosotros ahí no tenemos capacidad de intervenir. Tú aportas algo, yo creo que la pregunta va más orientada a no discutir con el gestor del aeródromo que no quiere en ese punto coordinar porque se ha crecido diciendo que aquello es suyo, como ya hemos visto en múltiples ocasiones, y la pregunta va más orientada, en lugar de discutir, ¿qué tengo que hacer para denunciar esto? Porque al final no va a entrar en razón en ese momento. Claro, lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo hablaba de la incertidumbre en cuanto a la percepción social, ¿no? Cuando introduces un usuario como es el usuario del dron de manera masiva, siempre hay reacciones, ¿no? Una de ellas puede ser que alguien que tenía un aeródromo en el que estaba acostumbrado a un tipo de tráfico, de pronto diga, esto para mí es una especie invasora, ¿no? La realidad es que la obligación de coordinar está ahí, porque la norma establece, como han dicho los compañeros del aire, una obligación, igual que todos tenemos la obligación, cada uno tiene nuestras responsabilidades bien descritas en la norma, y el mayor problema suele estar en lo siguiente. El mayor problema que vemos es cómo demuestras esa negación, ¿no? Porque muchas veces lo que hace el gestor es jugar un poco a, oye, te falta esto, te falta lo otro, pero no dice taxativamente y por escrito me niego, ¿no? Porque si dijese eso sería muy fácil, ¿no? Atendiendo a la normativa e incluso sancionar al gestor. La pregunta realmente, aunque es para esa, no sería para mí, porque yo me dedico a supervisar, nuestra división supervisar al operador, no al gestor, ¿no? Pero entiendo que si algún operador de drones tuviera algún conocimiento o evidencia de que alguien se niega a aplicar la norma, debería hacer la denuncia ante nosotros, eso es así, ¿no? Pero por supuesto, lo que sí que siempre recomiendo, además creo que la gente de Patrulla Pegaso, ¿no? El sargento Pacha lo ha contado muy bien, hay que haber evidencias, ¿no? O bien hay un acto de veracidad por parte de fuerzas y cuerpos, o bien hay algún correo o alguna cosa, porque es muy complicado en base a testimonios entrar a valorar que es una negación, ¿no? Entonces, la obligación está ahí, todos tenemos nuestras obligaciones, el operador tiene la obligación de coordinarse y el gestor aeroportuario también, y una de las buenas noticias que puedo contar es que el nuevo Real Decreto por lo menos procedimenta esta coordinación y habla de plazos y habla de información, de forma que ya nosotros, si el operador y el gestor tiene algo en que agarrarse en caso de que una de las partes incumpliera. O sea que, pero si vais a la consulta pública ya estaba, esa parte sí que estaba ya. Mi consejo es que vayáis al borrador que está en la página del Ministerio y veáis lo que se pone ahí, y ahí vais a ver que el Real Decreto arregla en parte este problema. Sobre todo con superficies de estas que están en mitad del campo, que se han utilizado para lucha contra incendios y se terminan abandonando y que aparecen todavía en la información aeronáutica, que precisamente por contactar con nosotros y ponerlo en nuestro conocimiento, aparte de que se lo transmitimos a ESA y a DGAC, activamos los mecanismos para que se corrija esa información aeronáutica automáticamente, y una vez hecho lo trasladamos pues a Enaire Drones, ¿no? Que es la fuente principal o la herramienta que consideramos que es la referencia para consultar todo esto, ¿no? De manera práctica. Pregunta, también para que si hay fecha definida para la incorporación de AENA en Planea, concretamente. Pues no tenemos fecha. Nos hubiera gustado que hubiera sido ya, pero problemas técnicos y ciertos, o sea, son ciertos. Estamos muy encima de ellos. Enaire también ha puesto mucho músculo desde antes del verano para también ir desarrollando mejor esta herramienta.
pero es una herramienta bastante compleja y más cuando tenemos que integrar actores externos a nuestra organización por temas de ciberseguridad y de protocolos de comunicación, y también por lo complejo que son las coordinaciones en sí administrativas entre AENA y ENAIRE en estos casos, por las situaciones que se pueden dar de ida y vuelta, porque no es solo una solicitud que entre por AENA, nos llegue a nosotros y la devolvamos. Se pueden dar muchas circunstancias intermedias y tenemos que contemplarlas todas precisamente para garantizar que no se pierde ninguna solicitud y respondemos en plazo antes de poder integrar plenamente AENA. Pero confiamos que sea pronto. En este último trimestre del año estamos poniendo muchísimo esfuerzo, insisto, y yo tengo la esperanza que sea en este trimestre, pero no tenemos una fecha concreta. Yo entiendo que es un poco lo que está pasando también con eventuales y restringidos, que al final la política de protección de datos afecta muy directamente y entonces te tiene que dar la autorización el explotador o el dueño del campo. No se puede incorporar todo sin sus autorizaciones. Para la parte de seguros, preguntan si solo son válidos para añadir un dron o si hay seguros para meter varios drones. La propuesta ya te la hice yo en su día, te dije hay compañías que tienen la posibilidad de meter múltiples drones dentro de una misma póliza siempre y cuando solamente se utilice uno de ellos y no varios simultáneamente. Sí, tienes toda la razón y de hecho pues ha estado desde el principio en la mesa como algo a encontrar, pero la verdad es que no hemos encontrado respuesta por el momento para esta situación. Esto viene un poco de que este mercado se fija un poco en todos los mercados que hay de objetos autopropulsados, como pueden ser los vehículos, los camiones, las motos, etcétera. Y en todos estos casos el seguro va con el aparato y no va tanto con el uso. Es decir, que si yo tengo 4 coches en casa y son 2 conductores, pues es probable que solo puedan estar en circulación 2 coches, pero eso no quita el que cada coche necesita su seguro. En este caso el seguro es obligatorio y va con el vehículo, evidentemente, pero pasaría lo mismo pues con otro tipo de riesgos donde no hay seguros obligatorios y se utiliza el mismo criterio, ¿no? Va con el aparato y no pasa con los tractores, pasa con los aviones, pasa con cualquier otro aparato donde se estima que la prima de que se está pagando es por el riesgo y no tanto por el uso de ese riesgo, ¿no? En vehículos también se ha tratado muchas veces, oiga, pues yo tengo una flota de vehículos y no todos están en la calle a la vez, pues vamos a cotizar por kilómetros. Bueno, pues ha habido ocasiones que se ha podido solucionar eso, pero lo normal es que el seguro sea por cada uno de los riesgos y no por el uso, ¿no? No obstante, lo tenemos ahí en el pendiente y seguiremos tratando de buscar una solución para eso. Relacionadas con las pólizas, sobre todo en la parte de coberturas no incluidas que has hecho en tu presentación. Sí. Quiero entender por las conversaciones que hemos tenido que no es que no se cubran esas no es que no existan esas coberturas, sino que tiene que tratarlo cada uno de forma individual, demostrando que tiene la autorización pertinente para poder dar cobertura a ellas. Entonces, como estándar se pone no, demuéstrame que tú puedes hacerlo, porque si no quedaría abierto a que todo el mundo hiciese lo que quisiese. Esto es para Antonio Jesús Gómez Malagón principalmente. Sí, exacto. Si los STS están incluidos. Hombre, si estás en ese modo, es un declarativo y cumples, si ocurre algo, pues ya habrá que investigar qué es lo que ha pasado. Eso es lo que quiero entender, ¿verdad? Efectivamente, eso justamente es eso. Además, yo creo que el sargento ya ha dado una explicación suficientemente profunda de lo que era un STS y cuándo se considera que lo es y tal, para que tengamos claro que en esas situaciones que están súper reguladas, que tenemos esa calificación, evidentemente está incluida en la cobertura de la póliza. Y lo único que se va a hacer es comprobarlo, pues si tiene un siniestro en ese momento que cumplía con esas obligaciones, nada más. Vale, perfecto, porque Iván Antorán, similar a esta, que hacía referencia a qué pasa, que no se va a poder cubrir la póliza en espacio aéreo controlado. Pues claro, si tienes la coordinación hecha, entiendo que ¿por qué no? Esto es para que cada uno esté en su sitio.
Bueno, hay una pregunta sobre seguros recreativos. No tocamos, José Ignacio Martín, no tocamos en este colectivo nada de recreativo. Esto es un sector profesional, es un sindicato que estamos los pilotos profesionales, no tenemos nada que ver con recreativo ni se ha gestionado la póliza para cubrir nada de recreativo. ¿Vale? A saltar sobre las placas de identificación ignífugas y siguen siendo obligatorias. Vale, a ver, respecto a las placas, es normal que surja estas discrepancias porque no hay una derogación explícita, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo más adecuado? Respetar el 947 y llevar el registro del operador. Sí es verdad que nosotros nos hemos encontrado con gente que llevaba la placa ignífuga antigua y no llevaba el registro del operador. Pues tampoco se va a proponer para sancionar eso, pero ahora mismo lo más ideal es llevar el registro del operador. El código alfanumérico que nos facilita la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, llevarlo en el dron. Y yo aconsejo que ese número esté colocado de una forma con una placa ignífuga, pero eso es un consejo que doy yo, porque si no, luego hay veces que si no estamos atentos de esa pegatina, se borra, se elimina, no se ven los números, y tiene que ser visible el código, no es tener una pegatina con un número, no, tiene que ser visible. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Que lo que se lleve es lo que establece la normativa europea, que para eso es posterior y deroga en parte el 1036, que se lleve el código, y lo ideal sería que esté siempre visible. Cada uno que sepa o ponga la herramienta que crea oportuna para que sea siempre visible. No sé si aquí Juan José Sola tiene algo que aportar, pero vamos, ese es mi consejo, que sea visible y cualquier elemento sería bueno. Muy bien. De hecho, la normativa europea le viene a decir que tiene que estar correctamente identificado, no dice exactamente cómo, ¿no? Incluso podría ser un QR o podría estar dentro de las baterías, ¿no? Mi consejo, toda esta información la tenéis en la web nuestra, ¿no? Incluso damos alguna indicación, pero efectivamente es así, que tiene que estar correctamente identificado el operador, no dice exactamente cómo, ¿de acuerdo? Entonces, como dice el sargento, mejor que sea visible, pero otras opciones más creativas no incumplirían la norma. Lo que está claro es que en el momento de la transición en el que estamos, lo mejor es llevar de todo y así nos quitamos de líos, ¿no? De interpretaciones y tal, y llevar de todo. Entiendo que es pues el número de operador, el SP correspondiente al que correspondemos y los datos, que tampoco cuesta tanto. Prestando atención a que no se borren, como decía Jorge, ¿no? Así que bueno. Actualmente tengo un vuelo aprobado, bueno, está por mencionar quién la pone, Ángel Vicedo, pero actualmente tengo un vuelo aprobado por parte de Natura 2000 en una zona cepa y me han dicho que no hay problema de dicha operación, pero que tengo que tener en cuenta varias cosas para poder realizar el vuelo. Entiendo que por lo que me dicen es ok mientras no me salga de lo que me han comentado. Tengo realizada mi comunicación al Ministerio del Interior, pero se tiene que poner en contacto conmigo Pegaso u otra unidad competente para este vuelo. Vale, vamos por partes. Está todo ok respecto a medio ambiente, ¿vale? Esto es algo que siempre hay que dejar claro respecto al medio ambiente. He dicho ¿vale? Luego a lo mejor él no tiene seguro, hacer una actividad de fotografía y tiene seguro, pero el seguro solo le cubre para actividades de búsqueda y salvamento, ¿vale? O sea, respecto al medio ambiente tiene el primero ok. Respecto al Ministerio del Interior, no hubiera sido, en principio, no sé la zona cepa que es, pero en principio no hubiera sido necesaria esa comunicación, ya que las comunicaciones previas al Ministerio del Interior son solo y exclusivo para aglomeración de personas y edificios. Una zona cepa, por regla general, es campo, ¿sí? Respecto a si se tiene que poner en contacto con él, la patrulla, el equipo Pegaso u otra unidad competente, no. Nosotros recibimos muchas comunicaciones previas al Ministerio del Interior y no solemos ponernos en contacto con ninguna, salvo que tengamos un especial interés con alguna concreta, pues porque vemos que está cerca de una infraestructura crítica o lo que sea. Si no, no. ¿Vale? Si es verdad que yo hablo desde el punto de vista de Madrid, aquí hablo con José Sola, un concepto muy importante, que es verdad que hay gente que no lo consigue interiorizar, que es lo que demanda la sociedad, ¿no? Hay veces, Madrid, un dron ya es como el palo del selfie hace unos años, ya casi está más la gente acostumbrada. Durante el Filomena había, no sé si llegamos a detectar, no sé, por poneros, 800 vuelos al día. Yo me quedé tranquilo cuando dijeron cerrar el espacio aéreo. Yo en ese momento empecé a dormir durante el Filomena. Mientras tanto, de la cantidad de drones que detectábamos, yo no era capaz de conciliar el sueño. Bien, entonces, nosotros no solemos ponernos en contacto con ninguna operadora que haga una comunicación previa al Ministerio del Interior, salvo que nos haga falta una aclaración. ¿Por qué?
porque ya ha hecho el esfuerzo de hacerlo todo bien, ¿sí? Y si ha hecho el esfuerzo de hacerlo todo bien por nuestra parte y con la parte de AESA y con la parte de NAIRE, no voy a decir ponerle más trabas. Ahora sí es verdad que hay algunas operaciones que nos interesa desde un punto de vista de seguridad pública, ¿sí? Y sí es verdad también que hay otros equipos Pegaso que se pueden poner en contacto con esta operadora, pero porque la sociedad de esa demarcación lo demanda, ¿no? Imagínense el vuelo de un dron en un pueblo, pues yo que sé, a las afueras de una provincia por ahí. Llamaría inmediatamente la atención de todos los transeúntes y llamarían enseguida al 112 y dirían: que hay aquí un dron, es que hay aquí un dron. Entonces, digamos que hacemos una actuación preventiva. Aquí en Madrid, la sociedad ya, digamos que lo va normalizando de cierto modo y no es necesario que nos pongamos en contacto, ¿vale? Pero una obligación de ponerse en contacto cualquier cuerpo policial con la operadora de drones no existe. Y la comunicación al Ministerio del Interior solo la debe de hacer si va a volar sobre personas o edificios. Y si tiene dudas, si es una aglomeración, que la haga. Ese es mi consejo. Habla de algunas administraciones públicas cobran por dar permisos para volar en ciertas zonas. ¿Esto se va a regular? ¿Se puede hacer así? ¿No? A ver, esto es una opinión personal, pero por volar no pedirán el dinero. Pedirán el dinero por hacer una ocupación de la vía pública. Si la vía pública es de todos. Si yo la voy a ocupar para mi uso y disfrute privado, pues me pueden cobrar, al igual que me cobran cuando coloco un contenedor de la obra y le quito el aparcamiento a alguien para que pueda aparcar, o igual que tiene que pagar el señor que monta un mercadillo y monta un puesto durante la feria, durante el mercadillo. Hago un uso privativo de la vía para un fin propio y entonces me pueden cobrar. Pero no quiero entender que no están cobrando por hacer un uso del espacio aéreo, ¿vale? Bueno, aquí, por ese uso privativo. Aquí nos hemos encontrado, yo no hablaría exactamente de esta, que efectivamente vas a usar el uso privativo o vas a usar la ciudad, igual que se paga una licencia de obra o lo que sea para cortar una calle, lo que haya que hacer. No sé si va orientada solamente a eso o a otros casos que sí que ahora he denunciado ya alguna vez desde el colectivo, que nos estamos encontrando de gestores aeroportuarios o de aeródromos directamente que por hacer la coordinación quieren cobrarnos. En algún caso les hemos discutido esto y nos han devuelto el importe, ¿no? Porque no decimos que no puedan cobrar, pero tendrá que estar escrito las tasas y demás. Entonces, mientras eso no esté escrito, entendemos que no tiene que poder cobrarte quien quiera lo que quiera. Y eso mismo la pregunta iría asociada a las zonas cepas, porque también hemos visto cómo las comunidades autónomas en zonas cepas han querido cobrar para poder dar esa autorización de vuelo en la zona cepa sin estar escrito. Y en otros casos pues hemos visto algo escrito. No sé, que hay que ir a cada caso concreto y ver por qué están cobrando, y no se puede decir algo general porque a lo mejor lo regula la norma, ¿no? Que para hacer uso, si yo quiero realizar una prueba deportiva en una zona protegida medioambientalmente, a lo mejor me cobran una pieza o cualquier cosa. De respecto a los aeródromos, pues no puede cobrar por la coordinación, pero sí puede cobrar por los gastos que le produzca esa coordinación, bajo mi punto de vista. Pero está escrito, ese es el problema, que se escudan en que hay unos costes operativos que es de quien firma eso y quien se lo lee, y eso es lo que te cobran. Eso hay que ver caso por caso. Yo lo hablé con personas de aeródromos, de AESA, con Elena, bueno, que está el departamento de aeródromos de AESA, y llegamos a esa conclusión que hay que ver caso por caso. Tienes algo que aportar ahí, porque lo que dice la gente es, o sea, para volar sobre una cepa, vuela sobre una cepa la aviación general y no paga nada, porque tiene que pagar el dron. No, creo que lo ha explicado muy bien Jorge. La realidad es que la norma no especifica nada respecto a lo que te tengan que cobrar. Entonces, si es una norma sectorial, como dice, por un uso de una vía pública o por una actividad, te podrán cobrar por el dron o por llevar una cámara en función de lo que diga la norma, pero no por la autorización de vuelo en sí, porque la única entidad que pueda utilizar un vuelo como tal es AESA y no cobra nada por ninguna autorización. Y luego, respecto a las coordinaciones, por desgracia, como la norma tampoco dice nada, es como dice el sargento, hay que ir caso a caso, pero es verdad que no confundamos cobrar por una actividad a una tasa. Una tasa es un precio público que está en una ley. Entonces, si alguien te quiere cobrar una tasa como tal, tiene que estar restringido en una ley, si no, no se cobran tasas. Otra cosa es que, como bien dice el sargento, alguien por el hecho de su actividad comercial realice una gestión, la tenga puesta en su actividad comercial, lo declara Hacienda y demás, y a lo mejor te podría cobrar, pero habría que ir caso a caso.
Yo, mi opinión personal es que veo difícil el cobro ahora mismo sin estar argumentado con todo lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Que la tasa está en una ley y solamente se puede cobrar si está en una ley, y cobrar por una actividad comercial también está regulado. Entonces, también tiene que saber cada uno cuándo pide dinero y por qué. Dicho esto, pues hay que ir caso a caso. Yo recomiendo eso, cuando tengáis un caso concreto que os dé problemas, lo mejor es ponerlo en conocimiento quizá de Patrulla Pegaso, y que lo vean con los compañeros de aeródromos y con nuestra asistencia, y ver si podemos ver si ese cobro es lícito o no. Vamos a por la última porque estamos fuera de tiempo. No sé para quién es realmente, a ver quién puede contestarla. En el caso de desaparición del dron durante una operación, ¿se debe denunciar dicha desaparición? Sí, esa es la pregunta. Yo la podría contestar desde la perspectiva de investigación de accidentes e incidentes de aviación, dado que es una aeronave, ¿no? Pero yo, mira, no, como era online, no quería poner casos concretos, pero los drones se utilizan para cosas muy malas, por gente muy mala. Entonces, si ese dron lo perdéis, lo importante es que sepa que se ha perdido. Que se ha perdido, y debéis aportar el mayor número de datos de ese dron, número de serie, marca, modelo, todo lo que podéis aportar, número de la controladora, todo lo que podéis aportar es bienvenido, pero debéis de perderlo. Si os digo que también desde un punto de vista administrativo, a mí me impacta el perder un dron, porque no podrías perder un dron, tienes que saber en todo momento dónde está el dron. Pero bueno, eso ya es cosa aparte. Ceñiéndome a la pregunta, ¿se debería denunciar? Sí, de hecho es una recomendación muy importante, porque si el dron luego aparece en una actividad ilícita y se llega mediante investigaciones que ese dron lo adquirió X persona, directamente vas a estar imputado, o investigado, perdona, vas a estar investigado. Luego ya alegarás ante juzgado lo que creas oportuno de que lo perdiste tal día, pero ya puedes tener un dolor de cabeza que en cambio, si lo hubieras denunciado, te lo hubieras ahorrado. Vale, bueno, termino con dos más personas que han entrado sobre la marcha ya para Pegaso, ¿vale? La primera es, se podría elaborar, es de Sonia, se podría elaborar, igual que han hecho otros panelistas, una lista que nos sirva de guía con la documentación exigida para los vuelos y demás, es decir, la checklist de lo que tiene que llevar el operador cuando va a volar con toda tranquilidad, algo que también recuerdas que te comenté, sí. Ya que nos... El tema de la documentación que debe de portar el piloto no es competencia de Guardia Civil, quien lo tiene que determinar es AESA, ¿vale? Entonces yo creo que Juan José Sola será mucho mejor que lo diga. Ahora, nosotros no es que tenga que portar la documentación, hay determinada documentación que prefiero que lo diga él, que está obligado a llevar por normativa. Nosotros sí es verdad que le podemos solicitar otra documentación, que normalmente lo que hacemos es facilitar un correo electrónico para que nos la remita, ¿vale? No sé, por ejemplo, en este caso, si el equipo del Seprona, si ve a esta persona que está volando en la zona cepa y dice, oye, enséñame tu autorización para la Consejería de Medio Ambiente, y no tiene por qué portarla físicamente, pero tiene que tenerla, ¿vale? Que la tienes mucho mejor, porque te vas a ahorrar cruce de correos, ¿sí? Un checklist como tal, es que es imposible, es completamente imposible hacerlo, porque aquí hemos hablado de dos vuelos, pero si el vuelo es situación de emergencia con un desaparecido, o si el vuelo estoy haciendo en base a las transitorias de 1036 en lugar de 947, o si el vuelo lo estoy haciendo con un dron, es que es imposible hacer una checklist como... Yo lo que digo es siempre que, por un lado, miréis la documentación necesaria aeronáuticamente, que es la herramienta que vais a usar, una herramienta aeronáutica, y por otro lado miréis la documentación necesaria para hacer la función que vais a hacer. Medioambiental, pues la documentación medioambiental. Fitosanitario, la documentación fitosanitaria. Y así estaréis tranquilos. Todo lo que portéis, pues es mucho mejor, pero aeronáuticamente son dos papeles. Lo va a decir a Juan José esta hora, pero son dos papeles, ¿vale? Esperando que digan, hay que llevar el manual de operaciones, la característica, en el seguro, el piloto con su... No, lo tenéis en la web. A ver, depende de la categoría la operacional en la que voléis, ¿no? Efectivamente, lo mínimo que se debe portar es, que puede ser en formato digital, es el certificado piloto a distancia y el certificado operador. Como podéis saber, lo podéis descargar en el móvil y tenerlo en PDF. Simplemente porque si llega algún agente de fuerzas y cuerpos de seguridad, lo va a pedir, ¿no? En categoría abierta no hace falta nada más. Luego en categoría específica, pues lo que diga la propia autorización o lo que diga el escenario estándar. Realmente, si vas a volar y tienes una coordinación espacio-aéreo, debes llevarla. Nosotros creo que tenemos un apartado en la web, pasa que estaba mirando justo ahora mientras hablabais para buscarlo y localizarlo, la documentación que se debe tener y la que se debe portar, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que has dicho tú, David, eso sí,
operas en categoría específica tienes que tener procedimientos operacionales, ¿no? Tienes que tener el estudio de seguridad, pero no tienes por qué portarlo, eso no lo dice la norma. De hecho, con la nueva norma no se obliga a tener un libro de registro del piloto, el logbook ya no existe como tal en la norma europea, ¿no? Yo lo que os recomiendo es que lo veáis en la web, lo tenemos puesto, y si no, si queréis, con las preguntas que si nos transmitís alguna, podemos darlo por escrito para que la distribuyáis con los asociados. Pero bueno, me lo apunto porque si no está en la web, lo colgamos en la web. Vale, sería importante que el operador, independientemente de efectivamente de que lo lleve en ese momento o no, pero en el caso de una auditoría de inspección, lo que debe presentar, y parece que se echa de menos ahora con la aplicación del 947, sí. Queda muy en el aire lo que tenemos que llevar. De hecho, David, lo tienes, mira, lo acabo de encontrar, está dentro de drones, obviamente, pues en operaciones con drones, pues ya depende de la categoría. Si entras en categoría abierta, hay uno que pone que se llama el apartado concretamente documentación mínima necesaria para llevar a cabo operaciones en categoría abierta, y podéis ver que es el certificado y justificante de registro, el certificado de piloto y la póliza de seguro, ¿no? Eso es lo que te obliga como mínimo, ¿no? Y luego ya, dependiendo de dónde operes, pues lo que digo, las respectivas coordinaciones y demás. Y el mismo apartado está en específico, o sea que está en la web. Vale. Pero vamos, que lo tenéis ahí. Ok, bueno, terminamos con... Preguntan que si tenemos un correo o alguna forma de contactar con el equipo Pegaso o con los equipos Pegaso, dependiendo de donde se vuele. Existe un correo, existe una página web en la que haya un correo dependiendo de la comunidad autónoma, o cómo se hace esto. Claro, no existe algo común de momento, ¿vale? Porque como sabéis, esto de Pegaso no para de crecer, ¿vale? Y se va a subir otro escalón más próximamente. Entonces no existe a día de hoy un correo común. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos distribuidos por comandancias. Comandancias son parecidas a las provincias, parecidos no exactamente, pero parecidos a las provincias. Entonces tenéis que contactar con la Guardia Civil de vuestra provincia, ponéis la central Guardia Civil, o Comandancia Guardia Civil de Álava, Comandancia Guardia Civil de Gerona, Comandancia Guardia Civil de Madrid, y llamáis ahí y ahí os pondrá en contacto con el equipo Pegaso de la Comandancia, ¿vale? Respecto al equipo Pegaso de Madrid, pues yo creo que todos los que trabajéis en Madrid, o muchos, os habéis puesto en contacto con nosotros, vamos. De hecho, es bastante frecuente que nos llamen y nos escribáis. Ahora, ojo, también voy a decir una cosa y lo digo por adelantado. Nosotros no somos una gestoría. No somos una gestoría aeronáutica. Ayudamos. Pero cuando... No, es que dime todos los papeles, dime todos los permisos que me hace falta volar aquí. No, eso es tu trabajo. Si yo quiero hacer eso, dejo la Guardia Civil y monto una operadora. Si tenéis alguna condición... Hace poco me llamó una operadora conocida que quería volar en un parque regional y no encontraba el plan de sugestión, a ver si podía contactar. Le mando el plan de sugestión y digo el sector que está, pero es algo muy concreto. No es algo, oye, yo quiero volar aquí y ¿qué hago? Para esas cosas no, porque sinceramente no vamos a atender, porque somos un fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que son pequeñas cosas que tengáis una duda, por supuesto, ahí estamos, ¿vale?